Quiero presentarles un insecto muy particular. Se trata de las mariposas efímeras. Si bien cuando viven como ninfas bajo el agua pueden vivir algunos meses e incluso algunos años, cuando salen del agua y mediante un proceso de metamorfosis se convierten en mariposas, solo tienen un día de vida o en algunos casos mucho menos que eso. Cuando las ninfas se convierten en mariposas, tienen el único objetivo es reproducirse para luego morir. Así es que lo que hacen es salir en grandes enjambres, buscar una pareja, se aparean en el aire y para luego el macho morir inmediatamente y la hembra caer en el agua, poder depositar los huevos para la nueva generación y morir también. De hecho, hay una especie, la especie Dolania americana, dentro de esta especie de mariposas, que solo tiene 5 minutos de vida desde que se convierte en mariposa. En esos 5 minutos, ella tiene que dejar que sus alas se sequen para poder volar, emprender vuelo, encontrar una pareja, aparearse, en donde el macho morirá inmediatamente y la hembra lo hará en el agua depositando los huevos. Estos insectos sí que saben cuál es el propósito para sus vidas y viven para cumplirlo. ¿Y vos? ¿Sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida? Estoy seguro que el propósito de Dios para tu vida no será el mismo que el de las mariposas efímeras, pero indudablemente que Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Dios creó el mundo con un propósito y todo lo que conlleva, toda la creación, todo lo creado que habita en este mundo, fue creado con un propósito. Fíjense lo que dice Isaías 45, 18. El Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada, dice así: yo soy el Señor, no hay otro. Desde la perspectiva de Dios, la vida gira en torno a un propósito que Él ha determinado para cada ser creado. Y nosotros, como seres inteligentes, obviamente tenemos un propósito mucho más especial. Hay algunas declaraciones de Cristo muy claras en cuanto a que fuimos creados con propósito, fuimos creados por Dios con propósito. Voy a leer 2 versículos. El primero está en Mateo capítulo 5, versículo 13, y el texto dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. La sal tiene un propósito: salar, obviamente. Y Cristo dice claramente, al compararnos aquí con la sal, que si nosotros no cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados, seremos desechados como la sal que ha perdido su capacidad de salar. Es decir, nuestra vida cae en desperdicio, o es un desperdicio, cuando nosotros no cumplimos con el propósito para lo cual fuimos creados. Otro versículo que va en esta misma dirección, que también lo menciona Cristo, o lo dijo Cristo, es Mateo 5:15, y declara lo siguiente: tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Aquí encontramos el mismo principio del texto anterior. Dios, en este caso Jesucristo, nos compara con una lámpara y nos dice que Dios no nos puso como lámparas con el propósito de alumbrar al mundo con el Evangelio para que seamos ocultados o tapados bajo un cajón. Es decir, Dios nos puso, nos creó y nos colocó en este mundo para que nosotros cumplamos con el propósito claro, en este caso de alumbrar al mundo con el Evangelio. Si nosotros vivimos sin cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida es un desperdicio. Pero Dios no solamente crea el mundo con todos los seres vivientes con propósito, sino que Él también nos va a dar el poder para poder cumplir ese propósito. Fíjense lo que dice Isaías 46, 10. Yo anuncio desde el principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Isaías 14:24 tiene un mensaje que va en la misma dirección y el texto dice lo siguiente:
El Señor de los ejércitos hizo este juramento. Todo se hará tal y como lo he pensado. Todo se confirmará tal y como lo he decidido. El Señor no solamente tiene un propósito, sino que también nos da el poder y tiene el poder para que sus propósitos en sus planes y en nuestra vida se puedan cumplir. Aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué hay tantas personas que no conocen el propósito de Dios para sus vidas? Hay 2 o 3 preguntas existenciales en donde la mayoría de las personas no conoce la respuesta. Una de esas preguntas es ¿quién soy? O sea, no conocen la respuesta al interrogante ¿quién soy? Lo que genera un montón de problemas porque desconocen su verdadera identidad al no conocer esta respuesta. Pero uno de los interrogantes, y tal vez el interrogante en donde más confusión hay, es no conocer la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hay muchas personas y muchos cristianos que no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Muchos están confundidos. Esta es una de las preguntas que más me realizan las personas. Pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? O me dicen, pastor, no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bien, yo voy a mencionar por lo menos 2 razones, puede haber más, pero yo voy a mencionar 2 razones por las cuales creo que las personas están confundidas y no conocen o les cuesta conocer el propósito que Dios claramente tiene para sus vidas. La primera razón es la siguiente. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que eso sea la voluntad de Dios. Porque su voluntad implica propósito y deseo. Déjenme explicar esto con un pasaje bíblico. Los invito a que me acompañen para que podamos leer 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y el texto dice así. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Aquí Dios dice claramente que quiere que su voluntad, que su deseo, es que todos se salven. Sin embargo, eso claramente no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios permitirá que algunos no se salven. ¿Por qué Dios va a permitir esto? Porque Él respeta la capacidad de elegir, el libre albedrío de cada una de las personas. Entonces, este ejemplo nos deja claro la idea de que una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que eso sea la voluntad de Dios. No siempre es así, porque la voluntad de Dios implica deseo y implica propósito de parte de Dios. La segunda razón por la cual creo que muchas personas están confundidas y no conocen el plan de Dios para sus vidas es que tenemos que entender que nuestra vida se desarrolla alternando en 3 estados y en ocasiones estos 3 estados o algunos de estos estados se desarrollan de manera simultánea. Los 3 estados son los siguientes. El primer estado es vivir preparándonos para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El segundo estado es vivir cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y el tercer estado es vivir lejos del propósito de Dios para nuestra vida o para mi vida. La interacción de estos estados muchas veces nos desorienta, pero déjenme dar algunos ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Por ejemplo, Dios le muestra a José, el hijo de Jacob, en 2 sueños que él sería el líder del clan familiar del pueblo de Dios y que él estaría por encima incluso de sus padres y de sus hermanos mayores, aunque esto culturalmente no correspondía. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios permite que él sea vendido por los hermanos, fruto de la envidia de los hermanos, y al mismo tiempo, una vez que está como siervo de Potifar en Egipto, sea encarcelado injustamente y pase algunos años en la cárcel de manera injusta. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿fue la voluntad de Dios que fuera vendido por los hermanos? Claro que no. ¿Fue la voluntad de Dios que fuera encarcelado injustamente? Claro que no. Pero Dios permite esos sucesos en su vida, respetando las malas decisiones de sus hermanos y de la esposa de Potifar, pero Él va a utilizar estos eventos negativos, estas vivencias negativas, para prepararlo para el propósito que tenía, del cual ya se lo había revelado, que era que él llegara a ser el líder del clan familiar del pueblo de Dios. Otro ejemplo claro es el ejemplo de Moisés. Dios le había dicho a Moisés que lo había elegido a él como instrumento para liberar
al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia. Esto lo vemos en Hechos 7:25, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 25. Pero al mismo tiempo, Dios permite que él, fruto de un error de Moisés, permanezca 40 años en el desierto. Ahora, ¿era voluntad de Dios que Moisés pasara esos 40 años en el desierto? Claro que no. No era la voluntad de Dios que Moisés matara al egipcio, creyendo, y Moisés lo hizo creyendo, que con sus propias fuerzas y sus propias estrategias él iba a poder liberar al pueblo de Dios. Ahora, eso no era la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios permite que eso pase respetando esta mala decisión de Moisés, pero utiliza esos 40 años en el desierto para preparar a Moisés para el objetivo primordial, el propósito que Dios tenía para él, que era ser su instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Vamos con un tercer ejemplo. Dios unge a David para que fuese rey. Sin embargo, pasaron décadas hasta que él pudo finalmente ser rey de todo Israel. Y durante esas décadas hubo una buena cantidad de años en que él huía en el desierto de cueva en cueva, de lugar en lugar, incluso a veces ocultándose en países limítrofes que no siempre eran amigos de Israel, porque Saúl lo quería matar y lo perseguía como si fuese el peor de los delincuentes. Ahora, el propósito de Dios era que David fuese rey. Claramente fue ungido para eso. ¿Era la voluntad de Dios que David huyera de la manera que huyó y fuese corriendo riesgo y amenazas de muerte todo el tiempo? Claro que no. Pero Dios permite esto respetando la mala decisión que toma Saúl y utiliza esta situación negativa para prepararlo a David para que sea un buen rey cuando él finalmente cumpla el propósito de Dios de ser coronado como rey de todo Israel. Y a veces esto nos desorienta, porque nosotros tenemos que entender que no siempre estamos preparados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida y tenemos que pasar por situaciones que nos preparen para ese propósito. Pero déjenme darles un último ejemplo, que este ejemplo es interesante porque combina algunos de los estados que mencioné recién, y es el ejemplo de Pablo. A Pablo se le comunicó que el propósito de Dios para su vida era que él fue elegido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Esto está en Hechos 9:15, ¿sí? Pero después él mismo, en 2 Corintios 12, menciona que le ha tocado vivir cosas muy duras, muy difíciles, que lo hacen sentir muy débil, ¿sí? Pero él mismo saca una conclusión de esto y en el versículo 10 de 2 Corintios 12 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí entonces Pablo llega a la siguiente conclusión. Claramente sé, dice Pablo, que el propósito de Dios para mi vida es que yo lleve el evangelio a los gentiles. Pero me tocan vivir situaciones muy difíciles que me hacen sentir débil. Ahora, esa debilidad a mí me anima a buscar a Dios para depender más de Él, para esperar en Él, para obtener fuerzas de Él. Y cuando yo entonces paso por estas debilidades, estas debilidades lo que logran en mí es capacitarme para cumplir el principal propósito de Dios para mi vida, que es llevar el evangelio a los gentiles. Entonces aquí vemos una combinación. Aquí Pablo está cumpliendo con el propósito, ¿sí?, de llevar el evangelio a los gentiles, y al mismo tiempo las dificultades que les toca vivir lo capacitan para cumplir más correctamente o cumplir mejor ese propósito. Así que aquí vemos una combinación. Cuando nosotros no entendemos que podemos estar viviendo estos estados de manera simultánea, nos confundimos, porque entendemos que Dios quiere que hagamos una cosa, pero parece que la vida nos lleva en otra dirección. Tranquilos, nosotros tenemos que siempre saber cuál es, pasar tiempo con Dios para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y una vez que nosotros hemos descubierto el plan de Dios para nuestra vida, avanzar, aunque las circunstancias parezcan que estamos yendo en otra dirección. Tranquilos, el Señor nos está dirigiendo. El Señor usa las circunstancias para prepararnos. Posiblemente no sean su voluntad, pero Él las permite, porque respeta las decisiones, las permite y las usa para prepararnos, para que estemos perfectamente capacitados para cumplir con el propósito que Él ya nos dijo.
Una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y es importante que encontremos la respuesta, es ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener para poder seguir y entender los propósitos de Dios para nuestra vida? Miren, la actitud correcta para mí está en el versículo de Romanos 14, 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Y el texto dice así: Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así es que, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener esta actitud? Bueno, esto es posible porque hay dos conceptos que están íntimamente relacionados y que los tenemos que entender. Aquellos que van a descubrir el propósito de Dios para sus vidas son justamente aquellas personas que se describen en este pasaje, es decir, son los que se entregan por completo al Señor. Entonces, cuando vos te entregas por completo al Señor, claramente vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Muchos no conocen el propósito de Dios para sus vidas porque no se entregan al Señor. Entonces, cuando vos te entregas por completo al Señor, entendés que vivís para Él. Y si el propósito de Dios es que puedas servirlo con vida, vamos por adelante. Y si Dios entiende que en el proceso de servirlo, de cumplir el propósito que Dios tiene para vos, tenés que ir al descanso para luego resucitar cuando Cristo venga en su segunda venida, está todo bien, porque justamente los que quieren cumplir, los que conocen y quieren cumplir el propósito de Dios para sus vidas, son los que han entregado su vida por completo a Dios. Y aquí viene entonces otro concepto que está relacionado con lo que dijimos anteriormente, que es cuál es la condición para conocer el propósito de Dios para mí. Y esto está en Juan 7, 17, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este pasaje nos dice claramente que el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá cuál es la voluntad de Dios. El que esté dispuesto a cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida, sabrá cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Por qué muchas personas hoy no conocen el propósito de Dios para su vida? Porque no están dispuestos a seguir, no están dispuestos a cumplir con ese propósito. Tienen miedo, les falta fe. Muchas personas tienen la siguiente actitud: bueno, Dios, a ver, decime cuál es el plan que tenés para mi vida y yo voy a evaluar qué hacer. Esa no es la actitud correcta. Esa no es la condición necesaria para que yo pueda recibir y conocer el plan de Dios. Dios dice: ¿estás dispuesto a hacer lo que yo quiero? ¿Estás dispuesto a seguir mi plan? ¿Estás dispuesto a seguir mi voluntad? Y si la respuesta es sí, Señor, te seguiré a donde me lleves, iré a donde tú quieras, haré lo que quieras, aunque no me guste, aunque no coincida con mis planes, aunque sea lo último que a mí me gustaría hacer, pero no importa lo que me pidas, lo haré. Esa es la condición para que nosotros sepamos y conozcamos el plan de Dios para nuestra vida. No es de extrañar entonces que tan pocas personas conozcan el plan de Dios para sus vidas, porque no están dispuestas a rendir sus sueños, rendir su vida, dejar las comodidades, dejar la zona de confort, dejar de hacer lo que saben hacer, ¿sí?, para poder aventurarse en la aventura, valga la redundancia, de caminar por los caminos del Señor, que muchas veces van a ser diferentes a nuestros planes, pero que obviamente son los mejores. Y no puedo continuar este tema sin poder analizar la experiencia de Cristo. Si hay alguien que nos enseñó a través de sus palabras, especialmente a través de su ejemplo, lo que es seguir el propósito de Dios para la vida, para su vida, fue Él. Él es el ejemplo perfecto. Miren, a mí me impresionan algunas cosas de la vida de Cristo. Cristo como Mesías demostró tener la capacidad de obtener de Dios, mediante la fe, poder de Dios, casi diría de manera ilimitada. Porque alimentar, y en más de una ocasión, a miles de personas, con muy poco. Porque resucitar muertos, sanar enfermedades. El paralítico de Betesda hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, resucitar un muerto. O sea, Cristo obtenía de Dios, mediante la fe, un poder, yo me animaría a decir ilimitado. Y sin embargo, aunque Él pudo hacer muchas cosas, Él no solucionó
con ese poder todos los problemas que había en Israel. Él no solucionó todos los problemas sociales, que los había y muchos. Él no solucionó las fracturas que había dentro y las divisiones que había dentro de la iglesia, que las había. Estaban los celotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. ¿Me entienden? Había fracturas. Él no solucionó. Él no sanó a todos los enfermos. Sí, sanó a muchos, pero no sanó a todos. Él no resucitó a todos los muertos, que podría haber resucitado. Entonces, ¿por qué? Teniendo todo ese poder, no hizo todo lo que yo me imagino que podría haber hecho. Porque Jesucristo, sencillamente, vino a cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Es decir, Dios tenía un plan para su vida y entonces Él vino y se apegó a ese plan. Dios tenía un propósito para su vida y Él lo que hizo fue apegarse a ese propósito. Lo interesante es que esto lo llenaba de paz. Cristo vivía en un estado de paz inalterable, no porque la pasara bien. Era perseguido, amenazado de muerte todo el tiempo. Huía de aquí para allá, porque él no quería morir antes de tiempo. El propósito de Dios era que él tenía que morir un día y un año determinado. Entonces, a pesar de las dificultades que tenía, no tenía posesiones. Él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Y si las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, a pesar de todas esas circunstancias difíciles que nosotros ni vivimos y tal vez ni nos imaginamos, vivía en un estado de paz inalterable. ¿Por qué? Porque él vivía para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Y ahí está nuestro ejemplo, este es nuestro mejor ejemplo. Vos no vas a poder solucionar la vida de todos, en tu familia o fuera de tu familia. Vos y yo, o sea, no fuimos llamados a solucionar todos los problemas que se nos presentan. Nosotros fuimos llamados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y ese propósito, ese plan, incluirá solucionar algunas cosas, pero otras no. Y las tendremos que dejar ahí, dejándolas en manos del Señor, sabiendo que Él las solucionará de alguna manera. Entonces, yo quiero vivir esta manera, yo quiero tener este estilo de vida que tenía Cristo, en donde Él estaba lleno de paz, porque cada día se tomaba el trabajo de buscar a Dios, de decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Entonces Dios le decía, ok, esa es la condición necesaria. Y como has cumplido con la condición, te voy a decir cuál es mi plan para vos en este día. Y Cristo aceptaba ese plan, lo transitaba, y seguramente le pasaban cosas que no le gustaban, o algunas sí, pero seguramente pasaba por dificultades. Pero él decía, estoy cumpliendo con el plan de Dios, tranquilo. La paz que Cristo tenía tiene que ver con esto. Y aquí entonces se desprende otra gran enseñanza. Posiblemente nosotros no tenemos paz, aunque seamos cristianos y llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos haciendo cosas buenas en la iglesia, estamos participando en actividades de la iglesia, estamos dando estudios bíblicos, estamos haciendo cosas buenas, pero posiblemente no estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros, de manera específica. Porque Dios tiene un plan general, en donde incluyen tareas para todos, ¿sí? Pero tiene un plan específico. Y ahí está lo bueno, en el plan específico. Nosotros no somos cristianos en general, no somos hijos de Dios en general, somos hijos de Dios, somos individuos. Dios nos ama como individuos, no como una masa de hijos. Entonces, hay muchas personas que seguramente no tienen la paz de Cristo porque no conocen el plan o no están dispuestos a seguir el plan como Cristo lo siguió. Quisiera concluir con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías. Nuevamente vamos a ir a Isaías, capítulo 43, versículo 13. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? El texto hace una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que conllevan ya o traen consigo una respuesta. El texto dice que Dios hará su voluntad, cumplirá sus propósitos y que nadie lo puede impedir. Y lo dice en forma de pregunta. Dice, ¿quién puede impedirlo? ¿Quién puede? ¿Quién puede arrebatar de mi mano mis planes e impedirme que yo los cumpla? Y aunque el texto
el mensaje del texto es correcto. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios la capacidad de cumplir con sus planes, con sus propósitos y su voluntad. En realidad, en la vida individual de cada uno de nosotros, en la vida individual de cada uno de sus hijos, podemos nosotros quitarle la capacidad a Dios de que cumpla su voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios va a respetar mis decisiones. Dios me dice cada mañana, tengo este plan para vos. ¿Querés cumplirlo? Y si nosotros decimos que no, Él va a respetar. Lo interesante de Dios, y esto sí está de acuerdo con lo que dice el pasaje, es que aunque yo no me sume al plan de Dios, aunque yo no me sume a los propósitos de Dios, Dios cumplirá sus propósitos igual. Claro que sí. Porque Dios siempre tuvo un remanente fiel a través del cual Él puede cumplir sus propósitos. Este remanente fiel son los instrumentos que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Entonces, de manera individual, si yo me niego a hacer la voluntad de Dios, me niego a cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida, Dios igual cumplirá sus propósitos con su remanente fiel. Pero yo no la voy a pasar bien. O sea, el que no se beneficia al negarse a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, somos justamente nosotros. Lo mejor que nos puede pasar, y lo vemos, repito, en la vida de Cristo, lo mejor que nos puede pasar es que unamos nuestra vida a los propósitos de Dios. Claro que esto conlleva negación, negarnos a nosotros mismos. Claro que esto conlleva abandonar nuestra zona de confort. Claro que esto conlleva abandonar mis planes para poder aceptar los planes de Dios. Pero ¿qué son nuestros planes? Hagamos un repaso de lo que hemos hecho. Posiblemente has logrado cosas buenas, pero ¿a qué costo? ¿Y cuántas cosas buenas no lograste? ¿Y cuántas cosas quisiste hacer? No lograste y quedaste herido en el camino. Yo sé que los seres humanos han logrado muchas cosas y podemos sacar algunos ejemplos, pero ¿a qué costo? Yo te invito a que vos puedas evaluar tu vida. Yo sé que si sos joven va a ser difícil hacer esta evaluación, porque los que ya tenemos algunos años miramos hacia atrás y claramente nos damos cuenta que lo que más nos conviene es seguir la voluntad de Dios. Claro, vemos tanto dolor, vemos tantos golpes, vemos tantos cabezazos contra la pared, es decir, tantas decisiones tomadas desde la testarudez, desde la dureza, desde el orgullo, que hoy miramos y nos damos cuenta de que es lo que más nos conviene. Cuando uno es joven, ha vivido poco y a veces tiene pocos datos para evaluar, para generar una evaluación. Pero en la vida uno puede aprender por experiencia o por contraste. Uno puede tener una experiencia y decir, bueno, en base a esta experiencia decido hacer esto o hacer aquello. Pero también podés aprender por contraste. Es decir, mirando las experiencias de otros, decís, bueno, yo no quiero pasar por la experiencia de estas personas. Yo prefiero tomar decisiones anticipadas que me eviten el dolor de las malas experiencias que estas personas han tenido que vivir. Yo te invito a que te animes a sumarte a la aventura, porque seguir a Dios es una aventura, seguir los propósitos de Dios es una aventura. Sí, conlleva negación, pero es una aventura. La paz del cielo, el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida no tiene valor, no tiene precio, es invaluable. Y estas cosas y muchas otras bendiciones más la obtendrán, la podrán experimentar aquellos que, dejando de lado todo lo que tienen, como hicieron los discípulos, unieron sus vidas a los propósitos de Dios y marcaron una diferencia que dividió al mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ojalá esa sea nuestra experiencia y ojalá Dios te pueda bendecir de manera especial en este día.